quisiera explicarle básicamente la predicción. Usted hizo las preguntas sobre los datos. Bueno, los datos se puede observar la variación de los datos. Por ejemplo, yo en estos momentos me he conectado los tres acelerómetros, los he instalado, uno en cada hombro y uno en el cuello, así como este gráfico, casi idéntico. También tengo una especie de circuito electrónico, está dentro de una caja, hay toda una serie de cables ahí y un switch, ¿no?, que al encender energiza todo. Entonces, básicamente lo que hace el circuito es enviar la señal de los sensores. Cada sensor genera tres aceleraciones, A, X, Y, Z. Como tengo tres, entonces vamos a enviar 9. Para observarlo en la computadora abro el puerto Bluetooth, que es el CON 40, y pongo los audios. Y acá, por ejemplo, se está observando la señal. Lo que está enviando en tiempo real, cada 100 milisegundos, es el tipo de muestreo de las 9 aceleraciones. Incluso hemos tenido problemas para hacer la conexión. El circuito que hemos diseñado no lo hemos encontrado en una parte en internet. Lo he tenido que diseñar así de manera casi experimental y hemos logrado hacer la comunicación de los tres acelerómetros. No lo hemos encontrado en internet, ni un paper, no lo he visto para nada. Bien, entonces acá, por ejemplo, los tres primeros son las AX, Y, Z del cuello. Los tres son 9, los otros tres, el AX, Y, Z del hombro izquierdo, y los otros tres, el AX, Y, Z del cuello, del hombro derecho. Cuello, hombro izquierdo y hombro derecho. Acá se ve que están variando en tiempo real. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy en posición horizontal. Cuando los hombros están en posición horizontal, las aceleraciones en el eje Z más o menos tienden a ser 9,81, que es la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, este es el hombro derecho. Estoy tratando de ponerlo lo más horizontal y es 9,81. En cambio, si lo bajo, cambia su valor a 7. Si lo subo, cambia su valor a 8 y así empieza a variar. En el caso del cuello, el que varía es el X. ¿Por qué? Porque el acelerómetro, el sensor, está ubicado apuntando como hacia arriba. Bien, estos son los datos. Estamos enviando constantemente 9 datos, cada 100 milisegundos 9 datos. El software que hemos diseñado es básicamente un software que hace todo. No necesitamos ejecutar código por código. Este código ya lo hace todo. Es una aplicación de escritorio hecho en Python con la librería Tkinter. Tenemos al inicio, ¿no?, una presentación del grupo, luego la opción de conectarse al Bluetooth. El circuito debe estar encendido, elijo el COM 40, el COM del Bluetooth, y acá tenemos la captura. Bueno, esta pantalla fue lo primero que hicimos para capturar los datos. Los datos se capturan, cada prueba se dura más o menos 5 segundos. Se obtienen 50 muestras por 5 segundos. Hemos tratado de hacer 30 pruebas por cada tipo de actividad. Los tipos de actividad son en total 8, más el 0, que es una actividad no reconocida, es la no clasificada. El tipo 1, por ejemplo, ¿por qué son 8 en realidad? Podrían ser más o podrían ser menos, pero básicamente nos basamos en el número de sensores que tenemos. La idea es que con el acelerómetro detectemos, por ejemplo, que el cuello o está en posición normal, la N normal o desviada, el hombro izquierdo normal o desviado, el hombro derecho normal o desviado. Esto se debe a que los acelerómetros, hay un problema en el caso de los hombros. Por ejemplo, hay personas que tienen el defecto de, digamos, de caminar o de pararse o sentarse con los hombros caídos. Hay un problema médico de los hombros caídos que hemos encontrado en la bibliografía. Asimismo con el cuello también. Hay personas que están constantemente con el cuello inclinado y ese es un problema serio para la salud. Es un problema serio, ¿no? Una postura ok y esta es una postura inclinada, ¿no? Mientras más inclinado, peor el esfuerzo que se da entre los músculos y pues con el paso de los años esto va a generar problemas serios. Entonces el sistema básicamente lo que hace es eso, mide la inclinación y te dice, no, estás en mala postura, detente, ¿no? Te lo dice en tiempo real con la predicción. En el caso de la captura, primero elijo el tipo de actividad. Por ejemplo, elijo el tipo 1
le doy en inicio, tipo 1, hay 30, entonces le doy en inicio, espero unos segundos y suena un pitido indicándome que la prueba inició, la prueba finalizó. Y si yo quiero guardar esa prueba, esa captura de datos, que incluso acá lo muestra en la consola, pues simplemente le doy en guardar. Y si no quiero, le doy en cancelar. Y así va aumentando en tiempo real el número de muestras acá. Entonces ya está. Una vez que ya hice la captura de todas las muestras, todas las pruebas, esas capturas se han guardado en la carpeta DataOri. Cada una está clasificada de esta forma: sensor, número de prueba, el tipo de actividad, tipo todo. Como estamos en la carpeta data 1, el tipo de actividad es el tipo 1. Entonces genera un total de 50 muestras. Ahí están las 50 muestras y las genera con el encabezado: el X del cuello, del hombro izquierdo y derecho, incluso la variación. Cada postura tiene una particularidad en cuanto a las aceleraciones. Bien, entonces eso es lo que sucede. Luego el siguiente paso es la segmentación. Cada una de esos CSVs que tienen 50 datos se van a segmentar en 6 partes con traslapes. Cada segmento mide más o menos, o toma un tiempo de 1 segundo. Tenemos 6, entonces va a haber un traslape de 200 milisegundos más o menos, de 2 muestras. Entonces los traslapes se generan simplemente de esa forma. Y al darle el botón segmentar, lo va a segmentar, lo va a dividir en 6 partes. Cada uno es Excel y lo va a guardar. Si todos estaban en DataOri, acá estaban todas las capturas, todos los segmentados van a estar en DataSeg, secta segmentado, así respectivamente clasificado por su clase. Ahí va a estar todo. Por ejemplo, la actividad 1 se divide en 1, guión 2, guión 3, guión 4, guión 5, guión 6, y de ahí pasa la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, y se ha hecho el segmento de manera automática. También se puede visualizar las características de una señal. Por ejemplo, acá estoy observando la señal para una posición tipo 1, una de las segmentadas, que tiene 10 muestras más o menos. Acá está la señal, las 3 aceleraciones. Por ejemplo, la X es el verde, la Y del cuello, ¿no? Y la Z, ¿no? La Z en este caso es casi 0, el otro es casi 2 puntos y algo, y el otro ya supera el 5. Se le aplica un filtro, inclusive le sacamos la transformada de Fourier, y en este caso vemos que la transformada de Fourier no es muy indispensable, porque las actividades que hemos utilizado o que he utilizado, que hemos probado en vivo, no hay que caminar, no hay que saltar, o sea, no hay frecuencias importantes en la actividad. Por esa razón es que hemos descartado la transformada rápida de Fourier. Solamente hemos trabajado con los máximos, con los mínimos, con la media, el intervalo intercuartil, la mediana, división estándar. Una vez que se ha segmentado todos los archivos, se crea un dataset. La creación del dataset hace los pasos de extracción de características. Saca la media, mediana, todas las características: media, mediana, desviación estándar, kurtosis, skew, todas las variables, dando un total de 10 características por cada eje de aceleración. Entonces, como cada acelerómetro tiene 3 ejes, entonces de los 10 va a tener 30, cada acelerómetro va a tener 30 características. Y como tenemos 3 acelerómetros, vamos a tener 30 por 3 igual a 90 características. Tenemos un vector de 90 características. Después de haber generado la señal, el siguiente paso es el escalamiento y la limpieza de los datos, ¿no? El preprocesamiento. Y entonces cuando yo le doy acá en este botón, automáticamente me genera otro dataset. El primer dataset, el crear dataset, se guarda en una carpeta, que es la carpeta dataset. Ahí está. Y el siguiente dataset, cuando yo le doy en escalado, se guarda automáticamente en una carpeta dataset scale. Finalmente, cuando ya terminé de tener todos los datos, el siguiente paso es el entrenamiento. El entrenamiento que yo utilicé es el Multilayer Perceptron. Cuando yo le doy en este botón,
automáticamente me genera, hace el número de iteraciones, ¿no? Donde la capa de entrada tiene 90 neuronas en la entrada. ¿Por qué 90? Porque son 90 características. Y tiene 8 de salida. ¿Por qué 8? Porque hay 8 actividades que yo quiero clasificar. Experimentalmente se varió el alfa, se utilizó el algoritmo de optimización Adam para poder hacer el aprendizaje, ¿no? Y bueno, ya está. Con esto se termina. Cuando termina y yo cierro el aplicativo, me genera un archivo PKL. Este MLP acelerómetro es la red neuronal entrenada, el PKL. Entonces, esto me sirve para que más adelante yo simplemente lo utilice, esa red, ya la puedo utilizar. Finalmente la predicción es lo que quería mostrarle, profesor, y básicamente es esto, la predicción en tiempo real. Le doy clic. Por ejemplo, acá me está mostrando el tipo 8. El tipo 8 es la actividad donde todos los hombros están en una posición muy incorrecta, muy desviada. Por ejemplo, le voy a poner en la primera posición, la posición 0, es la posición desconocida. La posición 1 es la posición correcta, donde los hombros y el cuello están en una posición erguida, no hay desviación, está en posición normal. Esa es la posición 1. Como ve, cada segundo el sistema de predicción toma 10 muestras, saca el vector característico, carga y se lo manda a la red neuronal para predecir el resultado. Entonces ahorita, por ejemplo, está prediciendo en tiempo real, está prediciendo que yo estoy en una posición normal. Ahorita estoy en los hombros y el cuello erguido. En estos momentos luego voy a desviar mi hombro derecho, voy a inclinarlo hacia abajo y debería mostrar el tipo 2. Ahora voy a desviar el hombro izquierdo, me va a encontrar el tipo 3. Ahora, y así, tipo 4, por ejemplo, tipo 4, tenemos tipo 5, tenemos varios tipos. El tipo, bueno, tipo 5, por ejemplo, está ahí, tipo 7, tipo 3. Tenemos en total 8 clasificaciones. Y la última clasificación es el 8. Es, por ejemplo, cuando ya es la peor de las posturas, la que más daño va a causar en una persona. Es cuando tanto los hombros como el cuello están en una posición desviada, o sea, el cuello hacia abajo casi 60 grados respecto a una vertical y los hombros totalmente encorvados. Por ejemplo, ahí me voy a poner una posición encorvada y debería marcar 8. Ahí está marcando 8, que quiere decir que ha detectado el acelerómetro que mi cuello está encorvado y también que mis hombros lo están. De esta forma estamos demostrando que la red neuronal entrenada predice los resultados. Eso es lo que le quería mostrar. Muchas gracias, profesor.